Buenas noches, vamos a empezar la presentación sobre el positivismo inglés. El positivismo inglés nace como un movimiento filosófico en Inglaterra a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con una fuerte influencia anglosajona y basado principalmente en el common law. El common law, recordemos que proviene del derecho natural, que es el derecho que es inherente a las cosas y que es universal. Este se manifiesta a partir de la costumbre judicial y de la interpretación que los jueces le hacen a las jurisprudencias. Con base en ellas, principalmente se toma una decisión, pero no pueden pasar por alto el hecho que motiva el juicio y motivado sobre los valores de esas que dan su mandato. David René, un autor de la época, consideraba que en Inglaterra para los ingleses era de suma importancia este derecho, ya que en ese momento este país era considerado el baluarte de las libertades, porque no tenían una constitución formalmente escrita como lo venía haciendo Francia, sino que sí la tenían, pero no estaba como plasmada en un documento formal, ya que consideraban que de ser así, esto sería un arma en contra del pueblo y que sería a favor del tirano. Igualmente encontramos unas diferencias entre la función de la norma positiva del sistema jurídico continental, el cual es el sistema romano-germano o codificado, y la otra es el common law, en donde encontramos unas diferencias, las cuales pues en el romano-germánico la norma es antes de nada, o sea, lo vale y es la norma, y en el common law dice que la norma está establecida por el juez y para el juez, y él es el que tiene la potestad pues de decidir sobre alguna conducta o algún comportamiento. Igualmente en el romano germánico dice que es una guía para la acción de los comportamientos. En cambio, en el common law se juzga la conducta. Igualmente, en el romano germánico hay unas pautas en las cuales determinan la conducta y sus comportamientos. Y en el common law, sus comportamientos a futuro se hacen a través de un juicio de predictibilidad, o sea que esto anuncia qué puede llegar a suceder. Igualmente, tenemos unos autores relevantes, los cuales es Edward Coke, en donde dice que el derecho no es un asunto de la razón natural general de los hombres, sino que es una razón artificial de expertos. O sea que el rey es el juez y él es el que tiene como el estudio y la experiencia para, para dar un juicio o generar una sentencia. Igualmente otro autor es William Blackstone, donde él nos dice que el derecho positivo no es solo una expresión de tiempo, sino que es un derecho natural, siendo este posterior a una conducta o a un comportamiento. Igualmente este autor contribuyó a la sistematización de una doctrina obligatoria para los precedentes judiciales. Jeremy Bentham fue un gran crítico de las instituciones de su momento y denuncia a su vez el rol tradicional de los juristas. Retomó la tradición planteada por Thomas Hobbes en cuanto a su ideal de codificar y sistematizar el derecho. Además, planteó que el problema radicaba en que el common law era ejecutado como una doctrina naturalista cuando en realidad estaba basado en un arbitrio. En este caso, los arbitrios eran quienes tenían la facultad de decidir y la figura en este caso eran los jueces, quienes justificaban su gobierno aristocrático y autárquico. De él nace la idea de replantear la norma. Por otra parte, Austin se centra en la voluntad racional planteando tres aspectos. Uno de ellos, el primero es el derecho como sistema positivo. Dice que es un diálogo de voluntades guiando la conducta por medio de experiencias. De ahí que el hombre construya sus ideas y creencias basándose en sus propias experiencias. El segundo aspecto que propone Austin es que el derecho como sistema de suprema autoridad y soberanía. Entonces, él nos dice
que el derecho no tiene por qué identificarse con la moral, sino que su validez es de un fruto soberano. Entonces, él se hace una pregunta que dice que es, ¿qué hace que la voluntad sea soberana? Y para esto, entonces, esta voluntad tiene unas características, en donde dice que la voluntad es suprema o superior, e igualmente él dice que es independiente frente a otras voluntades y a voluntades externas del sistema. E igualmente dice que está en condiciones de imponer un mandato por medio de amenazas para que la población lo cumpla. O sea que según Austin, igualmente decía que el soberano no actuaba solo, sino que él por medio de sus súbditos también podían dar órdenes o mandatos, y por medio de las amenazas para que éstas sean cumplidas. Entonces, en conclusión, según el autor, él nos dice que el derecho está compuesto por órdenes generales que son respaldadas por amenazas por soberanos o súbditos para que éstos los cumplan. El último aspecto que plantea Austin es el derecho como sistema de voluntad racional, y es principalmente en que el derecho se debe plantear no se puede igualar a la moral, sino que debe de ser juzgado como norma, o debe ser creador de norma, y esta norma no puede ser juzgada ni por la moral ni por la religión. Por lo tanto, plantea que para que la norma se cumpla debe existir una amenaza, y con esto se busca que el receptor cumpla el mandato y evitarse un mal. Si hay una norma que no esté aparejada como una amenaza, no se considera jurídica, sino podría ser una norma de religión o de moral.